Dios diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y les obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Gloria al Señor. Amén. Este tema tiene 3 objetivos. El primero de ellos, aceptar el llamado de Jesucristo para predicar el evangelio a los pecadores. Aceptar el llamado. Cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad, ¿verdad? Hemos aceptado al Señor en nuestra vida y ya estamos para predicar el evangelio. Gloria al Señor, amén. Gloria al Señor. Y debemos de prepararnos para poder llevar la palabra con entendimiento. Amén. Dice el segundo objetivo, poner en práctica una vida de discipulado y servicio. Gloria al Señor. Y el tercero dice, recibir el poder de Dios que libera a los que están cautivos. Recibir ese poder, gloria a Dios. El pensamiento central, el llamamiento de Jesús sigue transformando vidas y equipándolas para el servicio en el reino de Dios. Cuando Dios nos llama, Él y nosotros verdaderamente seguimos sus pasos, Él nos transforma, Él transforma nuestra vida y nos equipa, nos llena de Él, nos da entendimiento y sabiduría, amén, para el servicio de su reino. Dice el texto áureo, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Marcos 1:28. Amén. Muy pronto, cuando el Señor empezó su ministerio, empezó a hablar ya con el primer mensaje que dio. Su fama se difundió rapidísimo porque lo aceptaron. Amén. Gloria al Señor. Entonces, repetimos el tema. El llamamiento que transforma vida. Cuando el Señor nos llama, transforma nuestra vida y podemos verlo en la vida de los discípulos. Ellos estaban pescando peces de lo que podemos comer, ¿verdad? Pero el Señor lo llamó y lo transformó, ¿verdad? Transformó su vida y lo preparó ¿para qué? Para que ellos pescaran, pero no peces, sino vida. Amén. Y podemos verlo en la vida de ellos. Amén. Como el Señor lo transformó. Y el primer mensaje que dio Pedro, cuántas almas fueron rescatadas allí. Amén. Quiero comenzar este estudio exponiendo un poco de la vida de Marcos. En la clase pasada, que nuestro maestro James fue el expositor, él inició con el libro de Marcos. Amén. Yo quiero hablar un poco sobre él. Juan era el nombre de Marcos. Era judío. Marco era su sobrenombre. Amén. Juan Marcos. Este evangelio cronológicamente es el primero en escribirse. También decirle que Marco no fue uno de los apóstoles, aunque estuvo allí en medio, ¿verdad? Y mucho que aprendió. Marco recibió este evangelio del apóstol Pedro, basándose en los relatos y enseñanza de Pedro. Él tuvo también una relación cercana con el apóstol Pedro.
Esto podemos confirmarlo en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Amén, que allí Pedro le llama ¿cómo? Le llama hijo. Probablemente fue escrito en Roma y este evangelio fue escrito también especialmente para ellos. Amén. Marco, hijo de María, podemos confirmarlo en Hechos capítulo 12, versículo 12. Amén, allí hablando de Pedro cuando salió de la cárcel. Era sobrino de Bernabé. Esto lo podemos confirmar en Colosenses capítulo 4, versículo 10. Y formaba parte de la primera generación de los cristianos. Juan Marco era un ayudante en los primeros viajes misioneros de Pablo y de Bernabé. Amén. En Hechos capítulo 13, versículo 5, podemos verlo. Él fue uno de los que viajó con Pablo y Bernabé. Sin embargo, él no se quedó durante todo el viaje que ellos hicieron. Ya en Hechos capítulo 15, versículo 3, podemos ver lo que pasó allí. Gloria al Señor. ¿Qué pasó allí? Pero luego, aunque Pablo se disgustara y eso, pero luego volvieron y se amistaron, ¿verdad? Podemos comprobarlo eso allí en la palabra. Su madre María era dueña de una casa en Jerusalén, donde los cristianos se reunían para orar, lo que indica que Marco creció en ese ambiente, ya, un ambiente de fe. Entonces ya, dándole, yo sé que más adelante, en las demás clases, los hermanos que van a exponer, los maestros, hablarán un poco más de la vida de Marco. Hoy vamos entonces a centrarnos ya en el comienzo del ministerio de nuestro amado Jesús. Amén. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista y fue tentado. ¿Por cuánto? 40 días. Por 40 días. Amén. Y mientras estaba en el desierto, él fue tentado allí. ¿Por quién? Por Satanás. Por Satanás. Amén. Y de ahí en adelante vemos, mis amados, después de esos 40 días, que Jesús fue lleno del Espíritu Santo, comenzando allí su ministerio. Nos dice en Juan capítulo 3, versículo 22 al 24, que una vez Jesús salió de la tentación. ¿Cómo salió? Victorioso. Gloria al Señor. Amén. Dice que volvió ¿a dónde? A Judá. Y dice en el versículo 22 de Juan capítulo 3. Dice, después de esto, dice de esto, es después de la tentación, de haber vencido la tentación. Vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Jesús bautizaba, pero bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Y dice el 23, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Los discípulos de Juan se enojaron y fueron donde Juan diciéndole, pero Jesús bautiza más que usted, refiriéndose con esto a Juan el Bautista. Ya. Y Juan el Bautista le dice a él, podemos verlo en Juan capítulo 3, versículo 30. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Ya, el carácter de Juan. Tremenda enseñanza, ¿verdad?
después de haber recorrido todo, pero él reconocía que él vino ¿qué? A abrir camino. Él vino a ¿qué? Y llegó ¿quién ya? Jesús. Llegó Jesús, a quien él vino a abrirle el camino, y como él lo reconocía, entonces él dice a los discípulos, le dice, es necesario que él crezca, déjenlo que predique, déjenlo que él siga avanzando, que es necesario que él crezca y que yo mengue. El carácter de Juan, mis amados, es precioso, me encantó. Me encantó el yo poder estudiar este versículo y decir tremenda enseñanza para mí. Gloria al Señor. Lo que Juan habló allí es necesario que él crezca y que yo mengüe. Gloria al Señor. Juan no quiso, mis amados, llevarse allí la fama de decir por qué tienen que hacerlo. Yo empecé, yo tengo que proseguir. No, déjenlo tranquilo que él avance. Ni siquiera seguir creciendo, gloria al Señor, ni deseaba, él deseaba que fuera Jesús, que siguiera creciendo. Pero le llegó el momento a Juan, ¿verdad?, de menguar. ¿Cuándo le llegó ese momento? Cuando Herodes, el tetrarca, quiero explicar, se llama Herodes el tetrarca porque eran 4 reyes. Amén. O gobernadores. Y Herodes era el 4º tetrarca. Ya. Este Herodes encarceló a Juan. Entonces Jesús, mis amados, estaba en Judea. Judea es otra parte de Israel. Otra razón por la cual Jesús se fue de Judea a Galilea, podemos verlo en Juan capítulo 4, ya, el versículo 1, y dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, dice el versículo 2, y lo dice entre paréntesis, aunque Jesús no bautizaba. Amén. Ahí podemos ver la lectura de antes cuando dice, y Jesús bautizaba. Cuando yo le dije que Jesús bautizó, aquí vemos la explicación. Dice en el versículo 2, entre paréntesis, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Amén. Él no bautizaba. Jesús estaba para dar la palabra, para predicar. Amén. Eran los discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y es que Jesús vino a predicar el evangelio, mis amados. Entonces Jesús llegó a Galilea. Allí se encontraban ciertas villas o aldeas. Una de ellas era Nazaret, donde creció el Señor. Otra era Caná de Galilea, donde Jesús hizo el primer milagro, donde convierte el agua ¿en qué? Vino. ¿En qué convierte el agua, Jesús? En vino. En vino. Y otra era Capernaum. Había más provincias, había más aldeas allí. Pero otras de ellas era Capernaum. Allí, por así decirlo, el Señor vivió. Amén. También allí vivían algunos de los discípulos. Unos de ellos, Pedro. ¿Ya? Y el Señor salía a predicar por todas esas aldeas, por todos esos lugares. El Señor predicaba, pero volvía a Capernaum. Jesús iba a Jerusalén, mis amados, cuando habían fiestas importantes. Galilea estaba poblada tanto por judíos, extranjeros o gentiles. Amén. Allí vivían aproximadamente 3 millones de personas que vivían allí en Galilea. En Mateo capítulo 4, versículo 15,
dice, Galilea de los gentiles. Y dice el 16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Una vez dimos un estudio que explicamos de la forma que vivían estas personas. Creo que mis amados se acuerdan, ¿verdad? Ya. Mis amados, cuando llegó Jesús, le resplandeció la luz. Amén. Es que Jesús, donde llega Jesús, resplandece, ¿verdad? La luz. Y no solamente a los judíos que vivían allí, sino a muchos gentiles también. Amén. Porque él predicaba por todo las aldeas y todas las personas que vivían allí. Jesús no se cohibió de predicar a todas las aldeas y lugares donde habían gentiles, mis amados. Él fue mandado a predicar a las ovejas perdidas y predicar por todo lugar. Amén, gloria al Señor. Pero no por eso Jesús dejaba a un lado o lugar donde estaban los gentiles, sino que le predicaba a todos. Recuerden que él le habló a quien, a la mujer samaritana, ¿verdad? Gloria al Señor. La salvación es para todos. El Señor vino a dar su vida ¿por quién? Por nosotros. Vino a dar su vida por todos, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces Jesús llega a Galilea en el poder del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo guiaba a Jesús y estaba también en él, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, es su propio Espíritu. Hay un solo Dios. La fama de Jesús se extendió, como dijimos al inicio, por todas las aldeas. Y Jesús enseñaba en la sinagoga. Amén. En los lugares de reuniones. Él enseñaba, donde ellos daban, por así decirlo, culto. Amén. Gloria al Señor. Y dice que era glorificado allí por todos. Todos se quedaban allí asombrados. Aceptaban allí el mensaje al inicio. El mensaje de él. Gloria al Señor. Tal como el ministerio de Juan al principio parece que fue grandemente aceptado el mensaje del Señor, porque mucha gente también, mis amados, iba a donde Juan a ser bautizado, ¿verdad? De la misma manera, el ministerio de Jesús fue captado, fue aceptado ya al principio. Él predicaba, y en Marcos 1, versículo 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y dice, arrepentidos y creed en el Evangelio. Dice en Lucas, capítulo 4, versículo 16, que Jesús vino a Nazaret, donde se había criado. Y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Porque en la sinagoga, mis amados, cuando llegaba una persona a la cual se le consideraba que era una persona docta, una persona que tenía estudio, ya que sabía de la ley, a esa persona se le daba la oportunidad de tomar y leer la lectura del día y hablar de ello también, amén, de lo que habían leído. Entonces el Señor sabía dónde leer. Él conocía, amén, la palabra. Hoy nosotros, mis amados, tenemos la Biblia. Yo le puedo decir, como le dije al principio, vengan, vamos a leer en Marcos, capítulos, versículos, ya. Y tenemos esa bendición
que podemos ir al libro de San Marcos, el capítulo 1, el versículo tal, y tenemos esa facilidad, ¿verdad?, de buscarlo. Anteriormente no era así. Amén. Pero el Señor sabía dónde ir. Ya, hoy tenemos capítulos y versículos. Anteriormente no. Recuerden que la escritura era a través, amén, gloria al Señor, ¿cómo se le dice la palabra? Que la escritura venía en pergamino, en rollos, era la palabra, gloria al Señor, en rollos. Amén. Pero Jesús sabía exactamente a dónde ir. Y en Isaías 61, versículo 1 y 2, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. Esta fue la lectura que él leyó. Amén. Isaías 61, 1 y 2. Ya Juan el Bautista, mis amados, habló. Y ustedes, gloria al Señor, están esperando a alguien. Gloria a Jesús. Y ese Mesías que ustedes están esperando ha llegado. Amén. Aquí estaba Jesús de Nazaret. Gloria a Jesús. Este sermón del Señor fue de gran éxito, como dijimos anteriormente. Le aplaudieron el mensaje. Oh, gloria al Señor. Pero cuando Él le dice algunas cosas que no le agradaron, entonces, mis amados, hasta ahí llegó el mensaje que le agradara a ellos. Gloria al Señor. Lo despreciaron, lo cuestionaron, porque por sus orígenes. En Lucas capítulo 4, versículo 22 en adelante, podemos leer, amén, allí, todo cuanto pasó allí y lo que le hicieron. Lucas capítulo 4. Y dice el versículo 29, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, o sea, para matarlo. Gloria al Señor. Hasta ahí llegó el mensaje. Amén. Gloria a Dios. Hasta ahí llegó el mensaje. Al principio le encantó. Amén. Gloria a Jesús. Pero luego Jesús como que le trae una palabra que quisieron matarlo directamente. Gloria a Jesús. Jesús le traía un mensaje muy diferente a lo que predicaban allí. Gloria a Jesús. Pero para seguir avanzando, mis amados, ustedes busquen y estudien esa lectura, Lucas capítulo 4, y ustedes allí van a entender un poco más de ella. Amén. Nosotros vamos a proseguir. Jesús va caminando, se levanta un día, amén, y va caminando allí junto al mar de Galilea. Allí estaban, ¿quiénes estaban allí? ¿Quiénes estaban allí cuando Él se levanta y va, ya que empieza a traer los discípulos con ellos? Entonces allí estaban que los pescadores, amén. La pesca allí era la industria más importante de Galilea. El Señor tenía allí ese día algo importante, algo especial que hacer. Y en este capítulo de Marcos que hemos leído, versículos 16 y 17, podemos ver lo que Jesús hace allí. Pero en Juan capítulo 1, versículo 40 en adelante también nos habla de algunos de los discípulos, de algunos de ellos, ¿verdad? Que ya conocían a Jesús. En este capítulo de Juan, ya conocían a Jesús, pero Jesús todavía no les había llamado al ministerio. Pero ahora aquí en Marcos, capítulo 1, versículos 16 y 17, aquí sí ya le hace el llamado. Amén. Llamamiento que transforma vida. Un llamamiento que lo transformó a ellos. Amén. Que le transformó la vida a ellos. ¿Verdad que sí? El Señor va donde ellos que estaban pescando, y allí les hace el llamado mayor.
de arrepentimiento. Venid en pos de mí, gloria al Señor. Qué precioso que el Señor va donde nosotros. No nosotros vamos donde Él, ¿verdad? Él va donde nosotros estamos. Oiga, esto siempre es así. El Señor siempre es el que nos ha buscado a nosotros. Nosotros no lo buscamos a Él. Él es el que va donde nosotros. Él le da la oportunidad al hombre, mis amados. Y si Jesús no nos hubiera buscado a nosotros, ¿qué sería de nosotros? Gloria a Jesús. Nosotros no lo hubiéramos encontrado a Él. ¿Usted cree que nosotros estuviéramos aquí hoy? No. Si Él no se acercara a Él donde nosotros, gloria al Señor. Pero qué bueno es Dios, ¿verdad? Que Él se ha acercado a nosotros. Gloria al Señor. En el hombre no está el deseo de buscar de Dios. Amén. Sino por su infinita misericordia. Gloria a Jesús. No está ese deseo necesariamente de buscar del Señor. Nosotros buscamos a Dios cuando lo necesitamos. Solamente. Gloria a Dios. Pero Dios se acerca al hombre. Él está cerca y le hace el llamado. Entonces vemos que el Señor, dando la palabra, también hace milagros, hacía milagros allí dando la palabra. Gloria al Señor. Jesucristo vino sosteniendo su palabra ¿con qué? Con milagros, ¿verdad? Vino sosteniendo su palabra con milagros. En Mateo capítulo 4, versículo 23, dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esta palabra, toda, me llama la atención. Ya, significa que todo lo que venían a Jesús recibían ¿qué? Recibían sanidad. Gloria al Señor. Porque donde Cristo llega, mis amados, algo tenía que suceder, ¿verdad que sí? Gloria al Señor. ¿Qué le parece? Muchos creen en los milagros y quieren ver milagros en su vida, ¿verdad que sí? Muchos quieren ver milagros en su vida, pero no quieren seguir al Dios de los milagros. Solo quieren los milagros, ya. Pero seguir al Dios de los milagros, gloria a Jesús. Amén. Esto es como que a mí me regalen un chupete, yo coger el plástico del chupete que tiene el sabor del chupete, del caramelo, que me regalen un caramelo, cojo el plástico del caramelo, ya, y el caramelo lo tiro y me quedo con el plástico. Gloria a Jesús, ¿verdad? La gente quieren hoy en día los milagros, pero el Dios de los milagros, ese Dios que constantemente puede hacer milagros en nosotros, no lo quieren seguir. Y primero nos debemos de arrepentir y creer, gloria al Señor, y luego vienen los milagros a nuestra vida, ¿verdad? Los milagros no siguen el evangelio. Muchos vienen por un milagro, mis amados, gloria al Señor, como dije anteriormente, y luego se tornan al mundo cuando reciben el milagro, se tornan al mundo nuevamente. Amigos, a Cristo no podemos servirle por los milagros. Amén. Porque el que tenga evangelio solo de milagros, lamentablemente en cualquier momento va a caer. Y no de palabra de Cristo, que es el que nos sostiene y el que nos da fuerza, mis amados. Lo que nos salva no son los milagros, es la fe salvadora de Cristo. Amén. Cuando Él dice: creed en mí, creemos que Jesús es el único salvador del mundo, mis amados. Y ahí está nuestra fe en Cristo. Gloria al Señor, que es el único que salva. Gloria al Señor, el único mediador, el único camino, por el único medio que podemos encontrar la salvación. Amén. Y es nuestro amado Señor Jesucristo. Para concluir con este tema,
dice en su palabra, que su fama se difundió por toda la provincia de Galilea. Al difundir su fama, venían a él por todos lados, mis amados. Venían a él toda clase de personas enfermas, ya, que necesitaban sanidad. Toda persona necesitaba, mis amados, que necesitaban sanidad y que necesitaban ser libres. Hoy en día, gloria al Señor, a Jesús de Nazaret, no lo podemos ver, pero el Espíritu Santo que está en medio nuestro, mis amados, prosigue nuestra vida, amigo, gloria al Señor, y Él es el que está en nosotros una vez lo aceptamos. Una vez nosotros entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, viene el Espíritu Santo y está en nosotros y Él nos da fuerza. Y ese Jesús de Nazaret, del que le hablamos, que una vez andaba por toda Galilea, por Capernaum, por Nazaret, hoy en día Él también hace milagros. Amén. Él liberta, Él restaura y Él transforma cuando nosotros creemos en Él. Solamente hay que entregar nuestra vida a Jesucristo y nuestro amado Espíritu Santo está en nosotros. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Y hasta aquí esta clase. Amén. Gloria al Señor.